Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieres. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, ya estamos llegando al final del tiempo pascual. ¿Qué significa tiempo pascual? 50 días en que celebramos de manera muy particular la resurrección del Señor. Porque después de resucitar, esto ocurre en la Semana Santa, el domingo de Pascua, Jesús permaneció 40 días visitando a sus apóstoles y enseñándoles los misterios de su resurrección. Y los apóstoles y las discípulas y la pequeña iglesia que se estaba formando quedó muy feliz de ver a Jesús resucitado. Pero todavía tenían muchos miedos, muchas dudas, también heridas espirituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro, que es el primer papa y el jefe de los apóstoles, tenía una herida muy profunda en el corazón. ¿Cuál era esa herida? Que él había negado a Jesús, lo había traicionado. Lo negó 3 veces en la noche en que él fue tomado preso. Le preguntaron: mira, tú tienes el acento galileo y te vimos con ese hombre, tú eres de los mismos. No, si yo no conozco a ese hombre. Y juraba y rejuraba que no conocía a Jesús, siendo que cuando estaban cenando, pocas horas antes, él le había dicho a Jesús: Señor, yo estaré contigo siempre, yo te voy a defender, nada malo te va a ocurrir, porque cuenta conmigo, vamos a estar contigo hasta el fin. Pasaron un poco de tiempo y Pedro hace todo lo contrario. Cuenta la tradición que San Pedro tenía unas marcas en su cara de tantas lágrimas que cayeron, ¿no? Tantas lágrimas y lágrimas de arrepentimiento, de dolor por haber traicionado, por haber negado a Jesús, al Maestro. Sin embargo, el Señor, que es tan bueno, no le quitó la vocación, no le quitó el llamado y lo mantuvo en su misión, en su tarea, ¿no? Porque también podía ocurrir que perdiese la tarea, la misión, como le ocurrió a Judas, que traicionó también a Cristo, pero no se arrepintió, no lloró su pecado y se ahorcó la misma noche del Jueves Santo, cuando Cristo estaba ahí en el huerto de los olivos. Judas, lleno de remordimiento, pero no de arrepentimiento, fue y se colgó de un árbol. Terrible la muerte de Judas y el pecado que cometió. Pero si él se hubiese arrepentido, Cristo también lo hubiera perdonado. Pero no, entró una desesperación, una angustia, y no pudo más y se quitó la vida. En cambio, Pedro se arrepintió.
pero lloraba ese dolor, le dolía tanto, tanto haber negado a Jesús, haberle dado vuelta a la espalda cuando más lo necesitaba. Y él, que confiaba tanto en sí mismo, se dio cuenta que no valía nada, que su fuerza humana no era nada, que en la hora de la prueba inmediatamente caía, no tenía ninguna posibilidad de soportar la prueba, porque confiaba en sí mismo. Pero el Señor también confiaba en él y le dio la tarea de ser papa, de ser el jefe de la iglesia. Eso significa que él tiene que representar a Jesús aquí en la tierra. No es una tarea menor, ¿no es cierto? Jesús deja en la iglesia y a lo largo de toda la historia un representante que tiene que ser otro Cristo acá en la tierra. Y a esa persona lo llamamos el Papa. Una gran, gran tarea. Y este Papa, que es el jefe de los demás apóstoles, hoy día diríamos es el primero de los obispos, el obispo de Roma, tiene que cumplir solamente una condición, arrepentirse de su pecado y reconocer que lo que más ama él es a Cristo. Por eso Jesús le pregunta 3 veces, así como 3 veces lo negó, le pregunta 3 veces si lo quiere. Y esto ocurrió después de la resurrección, después de una aparición en el lago de Galilea. Jesús llama aparte a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Los demás discípulos, las demás discípulas. ¿Por qué tiene que amarlos más que los demás apóstoles? Porque él tiene una misión especial. No solamente debe ser oveja del buen pastor, sino que tiene que ser un pastor que representa a Cristo, el único pastor. Entonces tiene que amarlo mucho más, tiene una responsabilidad mucho mayor. Tiene que tener un gran, gran amor de representar, de imitar a Jesús con el mismo amor con que Él nos ama. ¿Y cómo nos amó Jesús? Bueno, Jesús nos amó de esa manera. No puede haber un amor más grande. Estando crucificado por nuestros pecados, nos perdona desde la cruz y dice: Padre Dios, lo único que te pido, no les tomes en cuenta este pecado, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Jesús derrama con toda alegría, libertad y buena voluntad su sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados, para hacer como una transfusión de sangre, porque la humanidad está muerta por el pecado. Y lo único que nos puede resucitar es la sangre de Cristo. Por eso Cristo derramó su sangre en la cruz. Y le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero tiene que ser un amor muy grande, porque Él tiene que pastorear a los pastores, tiene que ser el pastor de los demás obispos, de los demás sacerdotes y de los fieles en el mundo entero. Entonces, hoy, escuchando esta lectura, no nos queda más que rezar para que venga el Espíritu Santo. Mañana celebramos la fiesta de Pentecostés. Entre paréntesis, nos queremos reunir aquí a las 6 de la tarde para tener un momento de cenáculo, estar con María en oración y pedir el don del Espíritu Santo, más o menos hasta las 9 de la noche. Pero bueno, hay que pedir el Espíritu Santo para cumplir la tarea. Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿tú me amas? ¿Me quieres? Y nosotros le vamos a decir: sí, Señor, te quiero, te amo. Entonces haz esto: cuida a tus hijos, trata bien a tus trabajadores, cumple con tu misión en tu trabajo, no le juegues chueco a tus amigos, ama a tu esposa, perdona a tu marido, trata de comprender a tus hijos. Eso es lo que nos dice Jesús: ¿me amas? Entonces apacienta a mis ovejas, trátalos como yo los trataría a ellos, cuídalos. Y se lo pregunta 3 veces. La tercera vez Pedro se siente triste porque se acuerda de las 3 veces que lo negó. Pero Jesús le dice: mira, Pedro, no te preocupes, porque cuando tú eres joven, tú crees que haces lo que tú quieres, que tú te vistes como quieres, que tú vas a donde quieres, pero llegará un tiempo, le dice,
en que tú serás llevado a donde no quieres, pero lo vas a aceptar porque es la voluntad divina. Y vas a tener que extender tus brazos y tus piernas y te van a clavar. Entonces, de esa manera dice el Evangelio que Jesús le profetizó a Pedro la manera como él iba a morir. Pedro murió efectivamente crucificado. ¿Dónde? En Roma, porque era obispo de Roma cuando él fue mártir, en la misma época que San Pablo. Pero aún cuando él estaba en ese momento dando testimonio de Jesús, él pidió lo siguiente: mi último deseo es que me crucifiquen con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de morir crucificado igual que Jesús, porque yo negué 3 veces, y yo soy un pecador. Pero aún así, Cristo me confirmó en mi cargo, en mi misión, en mi tarea. Yo no soy digno de haber sido el Papa, el jefe de los apóstoles, el jefe y representante de Cristo en la iglesia. No soy digno, pero Él me escogió a mí. Pero por lo menos dijo: crucifíquenme con la cabeza para abajo, para no morir igual que Jesús. Y así fue. Murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero dio su vida por Jesús, dio testimonio por Cristo. Fue fiel entonces. Y aquí la última palabra que dice Jesús es tremenda, ¿no? Después de decirle todo esto, lo mira a los ojos y lo vuelve a llamar: sígueme, sígueme. Ahí mismo en el lago de Galilea, la primera vez que vio a Pedro, que estaba pescando junto con su hermano Andrés, lo miró a los ojos y le dijo: sígueme, que yo te haré pescador de hombres. Pedro dejó las redes y comenzó esta aventura siguiendo a Jesús. No era Pedro en ese momento, se llamaba Simón. Simón. Después Jesús le cambió el nombre porque Pedro significa la piedra sobre la que se funda la iglesia. Y esa piedra está en este momento ahí en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, porque esa es la piedra angular después de Jesús. Esa es la piedra sobre la que Cristo funda su iglesia, el Papa. Así que tenemos que rezar mucho, hermanos, por el Papa Francisco, que venga el Espíritu Santo sobre él y que le ayude a cumplir su misión tan grande de ser pastor de pastores y guiar a toda la iglesia, porque estamos en un mundo con mucha oscuridad, con mucha desorientación, y necesitamos un pastor que nos confirme en la fe de Cristo, que sea firme en la fe, que no se debilite, que no piense humanamente, como a Pedro le pasó más de una vez, sino que siga fielmente el llamado del Espíritu Santo. Así es que ahí está la tarea: rezar por el Papa Francisco y rezar por cada uno de nosotros, porque sin el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Nunca vamos a poder cumplir la tarea que Él nos da. Y la tarea de Cristo es el plan más bonito y más maravilloso que podemos tener acá en la tierra. Cada uno de nosotros es llamado por Jesús a cumplir una tarea específica en el mundo, en la familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Que el Espíritu Santo entonces venga mañana y traiga muchas lenguas de fuego, muchos dones espirituales a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a los niños que se están preparando para recibir sus sacramentos y que se están atreviendo junto con sus familias a participar ya ahora en forma presencial en la iglesia. Eso también es un don del Espíritu Santo, porque superar el miedo no se puede sin la ayuda de arriba. Así sea. Amén.